Ricardo Vargas contemplaba Madrid desde el ático de su rascacielos, un moderno titán de cristal y acero que llevaba su apellido grabado en la entrada. Para él, el mundo era un tablero de ajedrez y cada persona un peón a su servicio. Consideraba que la fe era un consuelo para los débiles, una excusa para aquellos que no tenían la ambición o la inteligencia para forjar su propio destino. Su Dios era el euro, sus mandamientos, los índices bursátiles. Esta historia no es una fábula sobre el bien y el mal, sino una exploración del valor real de las cosas. Es relevante porque en un mundo obsesionado con el éxito material, es fácil olvidar qué es lo que de verdad nos sostiene cuando todo se derrumba. La vida de Ricardo nos muestra un viaje extremo, pero su esencia refleja las luchas internas que muchos enfrentamos, la búsqueda de un propósito más allá de lo tangible, un anclaje en medio de la tormenta. A lo largo de este relato, seguiremos el ascenso y la catastrófica caída de un hombre que lo tenía todo y, en su arrogancia, no valoraba nada. Veremos cómo la pérdida de su fortuna se convierte, paradójicamente, en la única puerta hacia una riqueza que nunca imaginó poseer. No ofreceremos soluciones mágicas ni promesas vacías, sino un testimonio inspirador sobre la resiliencia del espíritu humano y el poder transformador de la fe. Mi papel aquí es simplemente el de narrador, un observador que ha recopilado los fragmentos de esta increíble transformación. He estudiado durante años las dinámicas del éxito y el fracaso, no solo en los negocios, sino en la vida misma. Mi intención es presentar los hechos de esta historia con el mayor respeto y claridad, permitiendo que las lecciones surjan por sí solas, sin imponer una única verdad. Para comprender la magnitud de su caída, primero debemos dimensionar la altura desde la que se precipitó. Ricardo no heredó su imperio. Lo construyó con una mezcla de genialidad, audacia y una frialdad que helaba la sangre de sus competidores. Cada edificio, cada contrato, cada millón en su cuenta bancaria era un ladrillo más en la fortaleza que había erigido para aislarse del mundo y sus debilidades. El imperio de Ricardo Vargas comenzó con un pequeño préstamo y una visión desmedida. En la década de los 90, mientras otros veían solares abandonados, él veía oportunidades de oro. Compraba barato, construía rápido y vendía caro, una fórmula simple que ejecutaba con una precisión implacable. Su nombre se convirtió en sinónimo de éxito en el sector inmobiliario, una marca que garantizaba lujo, exclusividad y, sobre todo, poder. Creía firmemente que el esfuerzo y la inteligencia eran las únicas variables del éxito. Este relato se fundamenta en un principio universal: la soberbia precede a la caída. No es un concepto religioso, sino una observación psicológica y social. Cuando un individuo se cree infalible, pierde la capacidad de escuchar, de aprender y de prever el peligro. Ricardo había llegado a un punto en el que su propia opinión era la única que validaba, desoyendo a asesores, a su familia y a las evidentes señales de un mercado a punto de cambiar drásticamente. Existen múltiples perspectivas sobre la riqueza. Para algunos, es seguridad y libertad. Para otros, es una herramienta para el bien. Para Ricardo, era una armadura. Cada coche de lujo, cada reloj de edición limitada, era una placa más que lo protegía de su propio miedo a la insignificancia. Un terror que nació en su infancia humilde y que juró no volver a sentir jamás. Su arrogancia no era más que el escudo que ocultaba esa profunda vulnerabilidad. Imaginemos a un capitán que navega en un océano en calma, convencido de que su barco es insumergible. Ignora las nubes en el horizonte y se ríe de las advertencias de marineros más experimentados. Confía ciegamente en la solidez de su casco y en la potencia de sus motores, sin comprender que el mar siempre tiene la última palabra. Ricardo era ese capitán, y su tormenta perfecta se estaba gestando en los mercados internacionales. Su confianza ciega en sí mismo lo llevó a tomar la decisión que iniciaría el fin de su era. Contra el consejo de todo su equipo financiero, invirtió una cantidad desorbitada en un megaproyecto en el extranjero, seducido por promesas de ganancias exponenciales. Fue una apuesta de todo o nada, el movimiento de un hombre que ya no sabía jugar de otra manera, sin saber que las cartas ya estaban marcadas en su contra.
El proyecto, bautizado como Nuevo Amanecer, se situaba en un país con una economía emergente y una estabilidad política cuestionable. Ricardo lo veía como su obra maestra, la joya que coronaría su imperio. Desestimó los informes de riesgo como pesimismo de cobardes y firmó los contratos con la fanfarria de siempre, organizando una fiesta de lanzamiento que costó más que el presupuesto anual de un pueblo pequeño. Creía que su voluntad podía doblegar la realidad. La primera señal de problemas llegó en forma de un discreto correo electrónico. Un retraso en los permisos de construcción debido a trámites burocráticos imprevistos. Ricardo lo ignoró. Luego, una llamada de su director de proyecto local, advirtiendo sobre una creciente tensión social que podría afectar las obras. Ricardo le ordenó que sobornara a quien hiciera falta. Estaba acostumbrado a que el dinero allanara cualquier camino, sin importar los obstáculos. Sin embargo, el dinero no pudo detener un repentino cambio de gobierno en aquel país. El nuevo régimen, con una agenda populista y anticorrupción, congeló todos los proyectos extranjeros para su revisión, incluido Nuevo Amanecer. De la noche a la mañana, la inversión multimillonaria de Ricardo quedó en un limbo legal, un activo tóxico que empezaba a devorar liquidez a un ritmo alarmante. Su obra maestra se convertía en una soga alrededor de su cuello. En Madrid, los bancos que habían financiado la operación empezaron a ponerse nerviosos. Las acciones de Construcciones Vargas cayeron en picado. Ricardo, en un acto de desesperación y orgullo, utilizó su fortuna personal para intentar apuntalar el valor de su empresa, comprando acciones masivamente. Era como intentar vaciar el océano con un cubo, un gesto fútil que solo aceleró su propia ruina financiera. Si alguna vez te has preguntado si el dinero realmente lo es todo, esta historia podría ofrecerte una nueva perspectiva. Aferrado a la creencia de que podía controlar la situación, Ricardo se negó a declarar la pérdida. Mintió a sus inversores, a su familia y a sí mismo. Cada día que pasaba, el agujero financiero se hacía más profundo y la presión se volvía insoportable. Había pasado de ser el rey Midas, que convertía todo en oro, a ser un hombre atrapado en una jaula dorada de su propia construcción, a punto de ver cómo los barrotes se desvanecían. La caída no fue un único evento catastrófico, sino una lenta y agónica demolición. Primero, los bancos ejecutaron las garantías. Propiedades emblemáticas, edificios que llevaban su nombre, fueron subastados a precios de saldo para cubrir las deudas crecientes. La noticia corrió como la pólvora en los círculos financieros. El intocable Ricardo Vargas estaba sangrando, y los tiburones, antiguos socios y competidores, no tardaron en oler la sangre y acudir al festín. Su esposa, Elena, que durante años había vivido a la sombra de su éxito, intentó hablar con él. Le suplicó que salvara lo que quedaba, que protegiera a su familia, que aceptara la realidad. Pero Ricardo era incapaz de admitir la derrota. La veía como una traición, una falta de fe en su capacidad para revertir lo imposible. Sus conversaciones se convirtieron en gritos, y el lujoso ático, antes un símbolo de poder, se transformó en un campo de batalla silencioso y frío. Luego perdió a sus amigos, o más bien a las personas que él creía sus amigos. Aquellos que reían con sus chistes y brindaban por su éxito desaparecieron. Las llamadas no se devolvían. Las invitaciones a eventos sociales cesaron. Se dio cuenta de que su círculo social no estaba construido sobre afecto o lealtad, sino sobre la conveniencia de estar cerca del poder. Ahora que el poder se había evaporado, él se había vuelto invisible. El golpe final llegó cuando la junta directiva de su propia empresa, la que él había fundado en un pequeño despacho 30 años atrás, votó para destituirlo. Fue una humillación pública, orquestada por su antiguo protegido, un joven ambicioso al que Ricardo había enseñado todos sus trucos. Utilizó la propia frialdad y pragmatismo de Ricardo en su contra, argumentando que su permanencia era un lastre para la supervivencia de la compañía. Ricardo salió de aquel edificio por última vez, no en su coche con chófer, sino a pie, con una pequeña caja de cartón que contenía algunos objetos personales. La ciudad que antes parecía postrarse a sus pies, ahora se le antojaba un monstruo indiferente. Había perdido su dinero,
su estatus, sus supuestos amigos, pero estaba a punto de perder algo que creía inquebrantable: su propio espíritu y su sentido de identidad. Sin un céntimo a su nombre y con deudas que lo perseguirían por años, Ricardo tuvo que abandonar el ático. Elena, incapaz de soportar más la negación y la amargura de su marido, se fue a vivir con su hermana, llevándose a sus hijos. Le dejó una nota simple: cuando te encuentres a ti mismo, búscame. Para Ricardo, aquello fue el abandono definitivo. Se sintió completamente solo, despojado no solo de su riqueza, sino también de su familia. Sus primeras noches las pasó en hoteles baratos, pagando con el poco efectivo que le quedaba. Pero el dinero se acabó rápido. Pronto, la dura realidad lo golpeó. No tenía a dónde ir. La vergüenza le impedía pedir ayuda a los pocos parientes lejanos que tenía. ¿Cómo iba a admitir el hombre que se jactaba de ser un rey que ahora no tenía ni para comer? Su orgullo era el último bien que le quedaba y se aferraba a él con una fuerza suicida. Finalmente, se vio en la calle. Dormía en bancos de parques, cubriéndose con periódicos que, irónicamente, a veces llevaban noticias de la reestructuración de su antigua empresa. Durante el día, deambulaba por la ciudad, evitando las zonas que antes frecuentaba. Miraba los restaurantes de lujo en los que había cerrado tratos millonarios, viendo su propio reflejo, demacrado y sucio, en los cristales impolutos. Era un fantasma en su propia vida. La humillación más profunda llegó cuando el hambre se volvió insoportable. Tras días de no comer, vencido por la necesidad física, hizo cola en un comedor social gestionado por una pequeña parroquia de barrio. Mientras esperaba, con la cabeza gacha para no ser reconocido, sentía las miradas de los demás sobre él, aunque nadie sabía quién era. Cada paso en esa fila era una cuchillada a su ego, un desmantelamiento de todo lo que había creído ser. Fue allí, en el punto más bajo de su existencia, donde se encontró con una bondad que no esperaba y que no entendía. Un anciano voluntario, al ver su estado, le sirvió un plato de sopa caliente y, en lugar de compasión o lástima, le ofreció una sonrisa genuina. Ese simple acto de humanidad, sin pedir nada a cambio, fue la primera grieta en la armadura de cinismo que Ricardo había llevado durante toda su vida. El voluntario se llamaba Mateo. Era un hombre de unos 70 años, con las manos curtidas por el trabajo y una mirada serena que parecía haberlo visto todo. No le hizo preguntas a Ricardo. No indagó sobre su pasado ni le ofreció sermones. Simplemente le trató como a un ser humano, compartiendo con él un trozo de pan y hablándole del tiempo, del equipo de fútbol local, de cosas sencillas y cotidianas. Para Ricardo, esa normalidad era desconcertante. Ricardo volvió al comedor al día siguiente y al otro, no solo por la comida, sino por una curiosidad incipiente. Observaba a Mateo y a los otros voluntarios. Trabajaban sin descanso, con paciencia y alegría, sirviendo a personas rotas, a menudo desagradecidas. No recibían un sueldo, ni reconocimiento, ni poder. ¿Qué los movía? Esa pregunta empezó a carcomer la mente de Ricardo, desafiando toda la lógica sobre la que había construido su vida. Un día, después de la comida, Ricardo se quedó atrás. Vio a Mateo barriendo el suelo con esmero, como si estuviera limpiando el palacio de un rey. Reunió el valor suficiente para acercarse y le preguntó directamente: ¿por qué haces esto? ¿Qué ganas? Mateo dejó de barrer, lo miró con sus ojos claros y le respondió con una sencillez que lo desarmó: gano la oportunidad de ver a Dios en los ojos de cada persona a la que sirvo. Eso, amigo mío, es una riqueza que ningún banco puede guardar. Esa respuesta fue como una llave que abría una puerta sellada en el alma de Ricardo. La palabra Dios siempre le había sonado hueca, un concepto abstracto para gente crédula. Pero en la boca de Mateo, y respaldada por sus acciones, adquiría un peso, una autenticidad que nunca antes había percibido. Empezó a pensar que tal vez existía un universo de valores que él, en su arrogancia, había sido completamente ciego a ver. Movido por un impulso que no comprendía del todo, Ricardo le ofreció a Mateo su ayuda para limpiar. Fue un gesto torpe, casi vergonzoso para el hombre que una vez había dirigido a miles de empleados. Pero mientras fregaba los platos sucios, sintió algo nuevo, una extraña sensación de utilidad, de ser parte de algo más grande que él mismo.
Era el primer paso en un camino que lo llevaría a descubrir el verdadero significado del valor. Los días se convirtieron en semanas. Ricardo pasó de ser un mero receptor de ayuda a un voluntario más en la parroquia. Al principio, sus movimientos eran rígidos, incómodos. Le costaba mirar a los ojos a las personas a las que servía, muchas de las cuales estaban en la misma situación en la que él se encontraba. Veía en ellos el reflejo de su propio fracaso, de su propia vergüenza, y eso era un espejo doloroso de contemplar. Mateo se convirtió en su mentor silencioso. No le daba lecciones de teología ni le obligaba a rezar. En su lugar, le enseñaba con el ejemplo. Le mostraba cómo hablar con una madre desesperada, cómo escuchar sin juzgar a un hombre que había perdido su trabajo, cómo encontrar dignidad en las tareas más humildes. A través de estas pequeñas acciones, Ricardo empezó a entender que la fe no era un conjunto de creencias, sino una forma de vivir. Una tarde, mientras organizaban donaciones de ropa, encontraron un traje caro, casi nuevo. Era de una marca que Ricardo solía vestir. Por un instante, sintió una punzada de nostalgia, un eco de su vida pasada. Mateo lo notó y, sin decir nada, le pasó el traje. Ricardo lo sostuvo, sintiendo la tela de alta calidad, pero ya no veía un símbolo de estatus. Veía algo vacío, una máscara que había usado para ocultar su inseguridad. Lo dobló con cuidado y lo puso en la pila para dárselo a alguien que lo necesitara para una entrevista de trabajo. El punto de inflexión llegó durante una noche fría de invierno. Un hombre joven, adicto y enfermo, llegó al refugio temblando. Nadie quería acercarse a él. Ricardo, superando su propia repulsión y miedo, recordó lo que Mateo le había enseñado. Lo cubrió con una manta, le trajo una sopa caliente y se sentó a su lado, simplemente acompañándolo en su miseria. En ese momento, no era el exmillonario ayudando a un desamparado. Eran dos almas rotas encontrando consuelo mutuo. Esa noche, por primera vez en su vida, Ricardo entró en la pequeña capilla de la parroquia. No sabía cómo rezar. No conocía las palabras. Simplemente se arrodilló en el silencio y, en lugar de pedir que le devolvieran su fortuna, lloró. Lloró por el hombre que había sido, por el daño que había causado, y dio las gracias. Agradeció haberlo perdido todo, porque solo en la oscuridad más absoluta había sido capaz de ver esa pequeña, pero insistente, luz. El proceso de transformación de Ricardo no fue instantáneo ni mágico. Fue un camino arduo, lleno de dudas y recaídas. Hubo días en los que la amargura volvía, en los que veía a sus antiguos colegas en las noticias y sentía una oleada de rabia y envidia. La vieja voz de su ego le susurraba que estaba perdiendo el tiempo, que debería estar planeando su regreso, su venganza. Pero ahora tenía un ancla que antes no poseía. Comenzó a leer. No informes financieros ni estrategias de mercado, sino libros de filosofía, espiritualidad y las biografías de personas que habían encontrado un propósito en el servicio. Descubrió que su historia, aunque extrema, no era única. La humanidad estaba llena de relatos de personas que habían encontrado la verdadera libertad solo después de perder sus cadenas, aunque éstas fueran de oro. Esto le dio una sensación de conexión, de no estar solo en su viaje. Mateo lo animó a utilizar sus habilidades para un bien mayor. Ricardo, al principio, se resistió. ¿De qué servían sus conocimientos sobre finanzas e inmuebles en un comedor social? Pero Mateo le hizo ver que su experiencia era un don. Sabía organizar, gestionar recursos, negociar con proveedores. Podía hacer que el comedor funcionara de manera mucho más eficiente, ayudando a más personas con los mismos recursos limitados. Así, Ricardo elaboró un plan. Creó un sistema de inventario para las donaciones, optimizó los turnos de los voluntarios y utilizó sus antiguas dotes de negociador para conseguir mejores precios de los proveedores de alimentos. Lo hacía en silencio, sin buscar reconocimiento. La satisfacción ya no provenía de ver su nombre en un edificio, sino de saber que, gracias a su trabajo, esa noche habría 30 platos de comida más sobre la mesa. Este nuevo propósito le dio una estructura y una dignidad que había perdido. Ya no era Ricardo Vargas, el magnate caído, sino simplemente Ricardo, el hombre que ayudaba en la cocina. Se levantaba cada mañana no con la ansiedad de revisar la bolsa,
sino con la certeza de que su día tendría un significado tangible. Estaba reconstruyendo su vida, no sobre cimientos de hormigón y acero, sino sobre bases de compasión y servicio. Un día, mientras revisaba las cuentas del comedor en un viejo cuaderno, una periodista que cubría una historia sobre voluntariado en la ciudad lo reconoció. La noticia de que el infame Ricardo Vargas estaba sirviendo sopa en un comedor social se extendió como un reguero de pólvora. Al principio, fue un circo mediático. Cámaras y reporteros acamparon fuera de la parroquia, buscando la morbosa historia del millonario en la miseria. Ricardo sintió pánico. Su primer instinto fue esconderse, huir. La humillación pública que tanto había temido parecía haber llegado. Pero Mateo, con su calma habitual, le puso una mano en el hombro y le dijo: «Quizás esta no es una humillación, Ricardo. Quizás es una oportunidad. Tu historia puede dar esperanza a otros». Esas palabras resonaron en él, dándole una fuerza que no sabía que tenía. En lugar de huir, Ricardo accedió a dar una única entrevista. Se sentó frente a la cámara, no con la arrogancia de antes, sino con una humildad tranquila. No culpó a nadie de su caída. Asumió sus errores, su soberbia, su ceguera espiritual. Habló de cómo perder su fortuna fue lo mejor que le pudo haber pasado, porque le permitió encontrar una riqueza que el dinero no puede comprar: la paz interior y la alegría de servir. Su testimonio, crudo y honesto, tuvo un impacto inesperado. No fue una historia de fracaso, sino de redención. Personas de todo el país, que luchaban con sus propias crisis, se sintieron inspiradas. Empezaron a llegar donaciones a la parroquia, no solo de dinero, sino de tiempo y de alimentos. La historia de Ricardo había convertido un pequeño comedor de barrio en un símbolo de esperanza a nivel nacional. Entre las muchas cartas y correos que llegaron, uno era diferente. No contenía elogios ni peticiones. Solo tenía una frase: «Estoy orgullosa del hombre en el que te has convertido, Elena». Esa simple línea significó más para Ricardo que todos los millones que había amasado en su vida. Era la validación de que su cambio era real, de que la persona que había encontrado en las cenizas era alguien digno de amor. Con el corazón en un puño, Ricardo llamó a Elena. No le pidió volver, no le prometió un futuro de lujos. Simplemente le dijo que la echaba de menos y que lamentaba profundamente el hombre que había sido. Hablaron durante horas, por primera vez en años, sin gritos ni reproches. Ella le contó cómo había sido su vida, y él le contó su viaje, su descubrimiento en la parroquia, su trabajo con Mateo. Elena le propuso que se vieran. Se encontraron en un parque público, un lugar neutral, lejos de los fantasmas de su vida pasada. Cuando Ricardo la vio, no era el magnate que la miraba como una posesión más, sino un hombre que la veía realmente por primera vez. Y ella no vio al fracasado que los medios retrataban, sino a un hombre con una luz en los ojos que nunca antes había tenido. Su reconciliación fue un proceso lento y delicado, como sanar una herida profunda. Tuvieron que reaprender a comunicarse, a confiar el uno en el otro. Ricardo tuvo que demostrar con acciones, día tras día, que su cambio era duradero. Empezaron a dar paseos, a tener citas en cafeterías modestas, a reconstruir su relación sobre una base completamente nueva: el respeto mutuo y los valores compartidos. Mientras tanto, la atención mediática sobre el comedor social había atraído a un grupo de empresarios filantrópicos. Impresionados por la gestión eficiente de Ricardo y la labor de Mateo, ofrecieron financiar un proyecto más grande: una fundación para ayudar a personas sin hogar, no solo dándoles comida, sino también formación y oportunidades laborales para que pudieran reinsertarse en la sociedad. Querían que Ricardo dirigiera el proyecto. Ricardo dudó. Aceptar significaba volver, en cierto modo, al mundo que había dejado atrás. Temía que el poder y la responsabilidad pudieran despertar a su antiguo yo. Habló con Mateo, quien le sonrió y le dijo: «El veneno no está en el dinero, Ricardo, sino en el corazón que lo maneja. Ahora tu corazón es diferente. Ve y usa tus dones para el propósito que Dios te ha mostrado». Con esa bendición, Ricardo aceptó el desafío. La Fundación Nuevo Comienzo no se parecía en nada a sus antiguas empresas.
La oficina principal no era un ático de lujo, sino un espacio modesto y funcional situado junto al refugio. Las reuniones no se centraban en maximizar beneficios, sino en maximizar el impacto social. Ricardo aplicó toda su experiencia empresarial, pero con un objetivo radicalmente distinto. En lugar de construir rascacielos, ahora se dedicaba a reconstruir vidas. Su jornada laboral era tan larga como antes, pero la sentía diferente. El estrés ya no era una ansiedad corrosiva por el miedo a perder, sino una pasión motivadora por el deseo de dar. Se reunía con antiguos contactos del mundo empresarial, pero no para pedirles inversiones, sino para proponerles alianzas estratégicas. Les ofrecía la oportunidad de invertir en capital humano, de cumplir con su responsabilidad social de una manera tangible y efectiva. Uno de sus primeros grandes logros fue crear un programa de formación en oficios. Utilizó sus contactos en el sector de la construcción para que antiguos compañeros suyos dieran clases de albañilería, fontanería o electricidad a personas del refugio. Consiguió acuerdos con empresas para que contrataran a los graduados del programa, ofreciéndoles no una limosna, sino una oportunidad real de recuperar su autonomía y su dignidad a través del trabajo. Elena se unió a la fundación, encargándose del área de apoyo psicológico y familiar. Trabajaban juntos, codo con codo, y su relación floreció en ese propósito compartido. Sus hijos, ya adolescentes, pasaban los fines de semana como voluntarios, viendo a un padre que nunca habían conocido, un hombre humilde, compasivo y genuinamente feliz. La familia, que el dinero había estado a punto de destruir, se unió más que nunca gracias a la fe y al servicio. Ricardo nunca volvió a ser millonario en términos monetarios. Vivía en un apartamento alquilado, conducía un coche de segunda mano y sus trajes eran sencillos. Sin embargo, se sentía el hombre más rico del mundo. Había descubierto que el verdadero valor no residía en lo que uno acumula, sino en lo que uno da. Su vida se había convertido en su mensaje, una prueba viviente de que la mayor fortuna es encontrar un propósito que el dinero no puede comprar. La historia de Ricardo no es la de un hombre que recuperó su riqueza material, sino la de alguien que redefinió por completo el concepto de éxito. Su antiguo imperio, construido sobre la ambición personal, se desmoronó como un castillo de naipes. Su nueva obra, la fundación, levantada sobre pilares de compasión y fe, demostró ser sólida como una roca, creciendo y ayudando a cientos de personas a encontrar su propio nuevo comienzo. El contraste entre sus dos vidas era absoluto. Antes, sus días estaban llenos de reuniones tensas, decisiones despiadadas y una soledad inmensa en la cima. Ahora, sus días estaban llenos de historias de superación, de gratitud y de una profunda conexión humana. Antes, su legado iban a ser edificios con su nombre. Ahora, su legado eran las vidas que había tocado y transformado, un legado invisible pero infinitamente más duradero. Mateo, ya anciano y frágil, observaba con una sonrisa serena el trabajo de su discípulo. A menudo le decía a Ricardo: «Yo solo te di un plato de sopa. Fue tu disposición a recibirlo con un corazón humilde lo que obró el verdadero milagro». Le recordaba constantemente que la fundación no era suya, sino un instrumento a través del cual una fuerza mayor obraba, y que su única tarea era mantenerse como un siervo fiel y agradecido. La arrogancia de Ricardo fue sustituida por una profunda humildad. A menudo compartía su propia historia con las personas del refugio, no para vanagloriarse de su cambio, sino para mostrarles que nadie está demasiado perdido. Les decía: «Yo estuve donde estáis vosotros, me sentí invisible, sin esperanza, pero hasta en el pozo más oscuro, si levantas la vista, siempre hay una estrella. Para mí, esa estrella fue la fe». Su viaje nos enseña una lección fundamental. La adversidad, aunque dolorosa, puede ser la mayor de las bendiciones. A menudo, es necesario que la vida nos despoje de todo lo que creemos ser para que podamos descubrir quiénes somos realmente. La pérdida de Ricardo fue total, pero en ese vacío absoluto encontró el espacio para que algo nuevo y mucho más valioso pudiera nacer y florecer. Un aspecto crucial en la nueva vida de Ricardo fue el perdón.
No solo perdonar a quienes lo habían traicionado, como su antiguo protegido, sino, y más importante, perdonarse a sí mismo. Durante mucho tiempo, cargó con la culpa de haber hecho daño a su familia, de su arrogancia y de las decisiones que llevaron a su ruina. Fue un peso que le impedía avanzar por completo. Un día, hablando con Elena, le confesó esta carga. Ella, con una sabiduría que solo el sufrimiento puede dar, le tomó de la mano y le dijo: «El hombre que cometió esos errores ya no existe. Yo ya lo perdoné. Ahora te toca a ti dejarlo ir». Sus palabras le dieron el permiso que necesitaba para liberarse del pasado y abrazar plenamente su presente, no como un hombre redimido, sino como un hombre en constante proceso de aprendizaje. Esta liberación le permitió abordar su pasado de una forma nueva. Buscó a algunas de las personas a las que había tratado injustamente en su época de magnate, no para pedirles favores, sino para ofrecerles una disculpa sincera. Uno de ellos fue un antiguo empleado al que había despedido de forma humillante por un error menor. Encontrarlo y pedirle perdón, sin esperar nada a cambio, fue uno de los actos más sanadores de su vida. La fe de Ricardo se volvió menos una creencia y más una práctica diaria. La encontraba en la sonrisa de alguien que conseguía un trabajo, en la calidez de una conversación con Mateo, en el silencio de la capilla al final del día. Entendió que la espiritualidad no consistía en grandes gestos, sino en la suma de pequeñas acciones de amor, bondad y servicio realizadas de forma consistente. Así, su vida se convirtió en un testimonio de que la verdadera fortaleza no reside en no caer nunca, sino en la capacidad de levantarse una y otra vez, cada vez más humilde, más sabio y más compasivo. Su historia se difundió, no por los medios, sino por el boca a boca, inspirando a otros a buscar un propósito más allá del éxito material, demostrando que el fracaso puede ser, en realidad, el comienzo del verdadero éxito. La influencia de la Fundación Nuevo Comienzo creció de manera orgánica. Otras ciudades quisieron replicar su modelo, y Ricardo, en lugar de buscar expandir un imperio de caridad, viajaba para compartir su experiencia y sus conocimientos de forma gratuita. Enseñaba a otros cómo crear sistemas eficientes de ayuda, siempre enfatizando que la clave no estaba en la logística, sino en tratar a cada persona con dignidad y amor incondicional. Su relación con sus hijos experimentó una transformación radical. Antes, lo veían como una figura distante y autoritaria, una fuente de dinero y regalos, pero no de afecto o guía. Ahora, lo veían como un héroe de la vida real. Admiraban su resiliencia, su humildad y su compromiso con los demás. A menudo le pedían consejo, no sobre negocios, sino sobre la vida, sobre cómo ser una buena persona. En una ocasión, su hijo mayor le preguntó si alguna vez extrañaba su antigua vida, los coches, el avión privado, el poder. Ricardo reflexionó un momento y le respondió con total sinceridad: «Extraño la comodidad, a veces, pero no cambiaría la paz que siento ahora por todo el oro del mundo. Antes tenía muchas casas, pero no tenía un hogar. Ahora, mi hogar está aquí, con vosotros y en el trabajo que hacemos». Este nuevo sistema de valores se convirtió en el verdadero legado que transmitiría a sus hijos. No una herencia de acciones y propiedades, sino una herencia de principios. La importancia de la empatía, el valor del servicio, la comprensión de que la riqueza de un hombre se mide por la cantidad de vidas que ha mejorado, no por los ceros en su cuenta bancaria. Esa era la fortuna que ahora se esmeraba en construir para ellos. La historia de Ricardo es un poderoso recordatorio de que la identidad no debe estar anclada en posesiones externas o en el estatus social, ya que todo eso es transitorio. La verdadera identidad reside en nuestro carácter, en nuestros valores y en nuestra capacidad para amar y servir. Cuando todo lo demás se pierde, eso es lo único que permanece, el único tesoro que nadie nos puede arrebatar. Años después, Ricardo y Mateo estaban sentados en un banco frente a la parroquia, observando a la gente entrar y salir del comedor, que ahora era parte de un complejo mucho más grande que ofrecía refugio, formación y asistencia médica. Mateo, ya muy mayor, apoyó su cabeza en el hombro de Ricardo.
Hacía tiempo que le había cedido la dirección de facto de toda la obra social. ¿Recuerdas el primer día que viniste?, preguntó Mateo con voz débil. Llevabas la derrota escrita en la cara. Pero yo no vi a un millonario caído, vi a un alma con sed, buscando el agua que el mundo no le pudo dar. Ricardo asintió en silencio, con los ojos llenos de gratitud hacia el hombre que no solo le había dado un plato de sopa, sino que le había mostrado un nuevo camino. La historia de Ricardo se había convertido en una especie de leyenda local, un cuento moderno sobre la redención. Pero para él no había nada de legendario. Su vida era una simple rutina de trabajo, familia y oración. Encontraba una alegría profunda en las cosas pequeñas, una cena tranquila con Elena, una conversación con su hijo, el éxito de alguien que salía del refugio para empezar una nueva vida. Un día, se cruzó por la calle con el joven protegido que lo había traicionado y le había arrebatado su empresa. El hombre, que ahora dirigía Construcciones Vargas, lo miró con una mezcla de sorpresa y lástima. Ricardo, sin embargo, no sintió rencor ni envidia. Simplemente le sonrió, una sonrisa genuina y serena, y siguió su camino. Se dio cuenta de que no tenía nada que perdonarle, porque, en realidad, le había hecho el mayor favor de su vida. La verdadera prueba de su transformación no fue cómo manejó el fracaso, sino cómo manejó este nuevo tipo de éxito. Cuando los políticos y los medios lo elogiaban por su labor en la fundación, él siempre desviaba la atención hacia los voluntarios, hacia las personas a las que servían y hacia la fe que lo inspiraba todo. Había aprendido que el ego es una trampa y que la verdadera grandeza se encuentra en hacerse pequeño para que otros puedan crecer. El concepto de fe que Ricardo desarrolló no estaba ligado a dogmas rígidos ni a rituales complejos. Era algo mucho más práctico y vital. Era la confianza en que, incluso en los momentos más oscuros, existe un propósito subyacente. Era la creencia de que cada ser humano posee un valor intrínseco, independientemente de su condición social o económica. Era la fuerza que lo impulsaba a levantarse cada mañana y a tratar de dejar el mundo un poco mejor de cómo lo encontró. Esta fe se manifestaba en acciones concretas. Cuando los fondos de la fundación escaseaban, en lugar de entrar en pánico como habría hecho en su vida anterior, organizaba jornadas de voluntariado y oración, confiando en que la providencia actuaría a través de la generosidad de la comunidad. Y siempre, de una forma u otra, aparecía la ayuda necesaria. Esto reforzaba su convicción de que no estaba solo en su misión. Para Ricardo, la fe también significaba aceptar la incertidumbre. Antes, su vida era un intento constante de controlar todas las variables, de eliminar cualquier riesgo. Ahora, entendía que la vida es inherentemente impredecible. Aprendió a soltar la necesidad de control y a confiar en un plan más grande que el suyo, encontrando una inmensa paz en esa rendición. Ya no luchaba contra la corriente, sino que aprendía a navegarla con sabiduría. Su viaje ilustra que la fe no es una negación de la realidad. Ricardo no esperaba que sus problemas se resolvieran por arte de magia. Al contrario, su fe lo impulsaba a trabajar más duro, a ser más creativo y a enfrentar los desafíos con una resiliencia que antes no poseía. La fe no era un escape, sino el combustible que alimentaba su motor, dándole la energía para perseverar cuando las cosas se ponían difíciles. La historia de Ricardo está en su punto más bajo, pero es aquí donde comienza la verdadera transformación. Al final, descubrió que la fe es, en esencia, una forma de amor. Amor por el prójimo, manifestado en el servicio. Amor por uno mismo, aceptando sus imperfecciones y su capacidad de cambio. Y un amor más grande, una conexión con algo trascendente que daba sentido y dirección a toda su existencia. Esa fe, construida en las ruinas de su imperio material, se convirtió en su verdadero y eterno tesoro. La aplicación práctica de la lección de Ricardo en nuestras propias vidas no requiere que perdamos todo lo que tenemos. Requiere, más bien, un cambio de perspectiva. Se trata de empezar a preguntarnos no solo ¿qué puedo conseguir?, sino también ¿qué puedo ofrecer? Es un ejercicio diario de desplazar el foco de nuestro ego hacia las necesidades de los demás, incluso en pequeños gestos. Un primer paso puede ser identificar nuestras propias riquezas.
No solo el dinero, sino nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestra capacidad de escuchar. ¿Cómo podemos invertir estas riquezas de una forma que genere un beneficio en la vida de otra persona? Puede ser tan simple como llamar a un amigo que está solo, ayudar a un vecino con sus compras o dedicar una hora a la semana a una causa en la que creamos. Es crucial también practicar la gratitud. Ricardo solo empezó a valorar lo que tenía cuando lo perdió todo. Nosotros podemos aprender esa lección de una forma menos dolorosa. Mantener un diario de gratitud o simplemente tomarse un momento cada día para reflexionar sobre 3 cosas por las que estamos agradecidos puede cambiar radicalmente nuestra percepción de la abundancia en nuestras vidas, independientemente de nuestra situación financiera. Otro aspecto fundamental es la humildad de aprender. Ricardo tuvo que despojarse de su arrogancia para poder aprender de Mateo. En nuestro día a día, esto se traduce en estar abiertos a escuchar otras perspectivas, en admitir cuando no sabemos algo y en estar dispuestos a aprender de cualquier persona sin importar su estatus. La humildad es la puerta de entrada a la sabiduría. Si este mensaje de esperanza te está llegando, considera suscribirte para no perderte cómo la fe puede reconstruir una vida desde las cenizas. Finalmente, debemos ser pacientes con nuestro propio proceso. La transformación de Ricardo no ocurrió de la noche a la mañana. Fue un camino largo y difícil. De la misma manera, nuestro crecimiento espiritual y personal tendrá altibajos. Lo importante no es no caer nunca, sino tener la fe y la perseverancia para levantarnos una vez más, siempre orientados hacia una vida de mayor propósito y significado. Para aquellos interesados en profundizar en estos temas, existen recursos valiosos. Libros como El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl, ofrecen una perspectiva poderosa sobre cómo encontrar un propósito incluso en el sufrimiento extremo. También obras de autores como Brené Brown sobre la vulnerabilidad y la vergüenza pueden ayudarnos a desmantelar las armaduras que, como Ricardo, a menudo construimos a nuestro alrededor. Explorar las enseñanzas de diferentes tradiciones espirituales y filosóficas también puede ser enriquecedor. El estoicismo, por ejemplo, enseña a diferenciar entre lo que podemos controlar y lo que no. Una lección clave que Ricardo tuvo que aprender por las malas. El budismo ofrece prácticas de meditación y compasión que pueden ayudarnos a cultivar la paz interior y la empatía hacia los demás. El voluntariado es, quizás, el recurso más transformador de todos. Involucrarse en una causa local, como hizo Ricardo, nos saca de nuestras propias preocupaciones y nos conecta con la realidad de otras personas. No es necesario empezar con un gran compromiso. Una simple hora a la semana en un banco de alimentos, un refugio de animales o un centro comunitario puede tener un impacto profundo tanto en la comunidad como en nosotros mismos. También es útil buscar una comunidad de apoyo. Puede ser un grupo religioso, un círculo de meditación o simplemente un conjunto de amigos con los que podamos hablar abiertamente sobre nuestros valores y nuestras luchas. El viaje de Ricardo fue catalizado por su relación con Mateo y la comunidad de la parroquia. Nosotros también necesitamos personas que nos inspiren, nos apoyen y nos recuerden cuál es nuestro verdadero norte. Recordemos que no se trata de una competición ni de alcanzar un estado de perfección. Es un viaje personal y único para cada uno. Lo importante es dar el primer paso, por pequeño que sea, con un corazón abierto y la intención de vivir una vida más auténtica, conectada y significativa, redefiniendo lo que la palabra riqueza significa para nosotros. Es fundamental establecer expectativas realistas sobre este tipo de transformación. El cambio de valores no elimina los problemas de la vida. Ricardo siguió enfrentando dificultades, tanto personales como en la gestión de la fundación. La diferencia radical no estaba en la ausencia de desafíos, sino en la fortaleza interior y el sistema de apoyo con el que contaba para afrontarlos. Su paz no venía de una vida fácil, sino de una vida con propósito. Los resultados de vivir una vida más orientada al servicio y la fe no siempre son inmediatos o visibles. A menudo son cambios sutiles, una mayor sensación de calma, relaciones más profundas, una menor ansiedad por el futuro. No debemos esperar una revelación repentina,
sino más bien un crecimiento gradual, como una semilla que germina lentamente bajo la tierra antes de que sus brotes sean visibles. El tiempo necesario para este cambio varía enormemente de una persona a otra. Para Ricardo, fue un proceso de años, catalizado por una crisis devastadora. Para otros, puede ser un despertar más paulatino a lo largo de toda una vida. No hay un cronograma fijo. La paciencia y la autocompasión son esenciales. Celebrar los pequeños progresos es más importante que obsesionarse con un destino final. Invitamos a nuestra comunidad a reflexionar sobre esta historia, no como un cuento de hadas, sino como un espejo. ¿En qué áreas de tu vida podrías estar confundiendo el precio de las cosas con su valor real? ¿Qué pequeño paso podrías dar hoy para invertir en tu riqueza espiritual? Nos encantaría leer tus pensamientos en los comentarios, creando un espacio de diálogo constructivo y apoyo mutuo. En última instancia, la historia de Ricardo Vargas nos deja con una poderosa verdad. La vida nos quitará muchas cosas. Es inevitable. Perderemos juventud, salud, posesiones y a seres queridos. Pero hay un núcleo interior, una esencia, que puede no solo sobrevivir a esas pérdidas, sino fortalecerse a través de ellas. Cultivar ese núcleo es la inversión más segura y rentable que jamás podremos hacer. En sus últimos años, Ricardo a menudo daba charlas a jóvenes emprendedores. No hablaba de estrategias de mercado ni de cómo amasar una fortuna. Hablaba de lo que él llamaba el balance del alma. Les instaba a construir sus empresas sobre una base de ética, a tratar a sus empleados con dignidad y a definir el éxito no solo en términos de beneficios, sino también de contribución a la sociedad. Les contaba su propia historia sin adornos, mostrando su vulnerabilidad. Les decía: yo construí un imperio de cristal y acero y se hizo añicos. Ahora intento construir un legado de bondad y servicio. El primero me dio poder, pero me dejó vacío. El segundo me hace sentir humilde, pero me llena cada día. Elegid sabiamente sobre qué cimientos queréis construir vuestra vida. No todos escuchaban, por supuesto. Veía en los ojos de algunos jóvenes la misma ambición ciega que él tuvo una vez. Pero otros se le acercaban después, con preguntas sinceras, con un anhelo de algo más. Sabía que había plantado una semilla, y eso era suficiente. Entendía que cada persona tiene que recorrer su propio camino y aprender sus propias lecciones en el momento adecuado. El verdadero legado de Ricardo no fue la fundación ni los programas que creó. Fue la demostración viviente de que la redención es posible para cualquiera. Su vida se convirtió en un faro para los que se sentían perdidos en la oscuridad del materialismo, recordándoles que siempre hay un camino de vuelta a casa, un camino hacia un tipo de riqueza que no se oxida ni puede ser robada. ¿Qué significa la verdadera riqueza para ti? Comparte tu reflexión en los comentarios. Creemos que estas historias de fe y superación merecen ser escuchadas. Si este relato te ha inspirado, compártelo con alguien que necesite este mensaje y únete a nuestra comunidad para más narraciones que alimentan el alma. Porque, al final del día, la fe en algo más grande que nosotros mismos vale más que cualquier fortuna. Al reflexionar sobre el viaje de Ricardo, es fácil centrarse en los momentos dramáticos. La quiebra, la vida en la calle, la revelación en la capilla. Sin embargo, la verdadera transformación se forjó en los momentos intermedios, en la monotonía del día a día. Se construyó en cada plato que lavó, en cada suelo que barrió, en cada conversación paciente con alguien que sufría. La fe no fue un evento, fue un músculo que fortaleció con el ejercicio diario. Este principio es aplicable a cualquiera que busque un cambio profundo. No debemos esperar un milagro que altere nuestra vida de la noche a la mañana. En cambio, debemos enfocarnos en la consistencia de nuestras pequeñas acciones. Es la suma de cientos de decisiones modestas y correctas lo que, con el tiempo, desvía el curso de un río. La vida de Ricardo cambió no cuando se arrodilló, sino cuando se levantó al día siguiente y decidió seguir sirviendo. Su historia también nos enseña sobre la naturaleza de la verdadera fuerza. En su primera vida, Ricardo confundía la dureza con la fuerza. Creía que ser fuerte era no mostrar debilidad, no necesitar a nadie, ser implacable. En su segunda vida,
descubrió que la verdadera fuerza reside en la vulnerabilidad, en la capacidad de pedir ayuda, de admitir errores, de mostrar compasión y de conectar auténticamente con los demás. Pensemos en la diferencia entre un rascacielos y un roble. El rascacielos es rígido, imponente y puede parecer invencible. Pero ante un terremoto lo suficientemente fuerte, su rigidez se convierte en su debilidad y se quiebra. El roble, en cambio, es flexible, se dobla con el viento, cede ante la tormenta, pero sus raíces profundas lo mantienen anclado. Ricardo pasó de ser un rascacielos a ser un roble. Esta es quizás la lección más útil que podemos extraer. En lugar de construir muros más altos para protegernos, deberíamos enfocarnos en profundizar nuestras raíces, nuestras relaciones, nuestros valores, nuestra conexión espiritual. Porque cuando lleguen las tormentas de la vida, y siempre llegan, no será nuestra armadura lo que nos salve, sino la profundidad y la fuerza de aquello que nos ancla. La relación de Ricardo con el dinero se transformó por completo. Antes, el dinero era el objetivo final, la medida de su valía. Ahora lo veía simplemente como una herramienta, un recurso que podía ser utilizado para el bien o para el mal, como un martillo que puede construir una casa o destruir una vida. La moralidad no estaba en la herramienta, sino en la mano que la empuñaba. Por eso, en la fundación, manejaba presupuestos millonarios con una diligencia impecable, pero con un desapego total. Esta perspectiva le dio una libertad que nunca tuvo como millonario. Ya no vivía con el miedo constante a perderlo todo, porque su sentido de identidad ya no estaba ligado a su cuenta bancaria. Esta libertad le permitía tomar decisiones audaces y éticas en la fundación, sin la presión de tener que generar beneficios para sí mismo. Su único interés era el bienestar de las personas a las que servía. Podemos aplicar este principio a nuestras propias finanzas, sin importar su escala. Se trata de ver el dinero no como un fin, sino como un medio. Un medio para proveer a nuestra familia, para perseguir nuestras pasiones, para educarnos y, de manera crucial, para contribuir al bienestar de nuestra comunidad. Cuando el dinero se convierte en un sirviente en lugar de un amo, nuestra relación con él se vuelve mucho más sana y pacífica. Ricardo solía decir a los voluntarios: no se preocupen por el dinero, preocúpense por el trabajo. Si hacemos el trabajo correcto, con el corazón correcto, los recursos aparecerán. Esta no era una fe ciega o irresponsable. Era la confianza profunda en que el valor genuino atrae el apoyo, y su experiencia lo demostraba una y otra vez. La gente se sentía atraída por la autenticidad y la eficacia de la fundación. Por lo tanto, el verdadero secreto de la abundancia que Ricardo descubrió no era una fórmula para hacerse rico. Era la comprensión de que la generosidad es un círculo virtuoso. Cuanto más daba, de su tiempo, su talento, su compasión, más recibía en forma de paz, propósito y conexiones humanas significativas. Descubrió que la verdadera riqueza no se mide por lo que se tiene, sino por lo que se circula a través de uno. Un aspecto a menudo pasado por alto en las historias de redención es el impacto en la salud. En su apogeo, Ricardo sufría de hipertensión, insomnio crónico y una ansiedad constante que calmaba con lujos y poder. El estrés de mantener su imperio lo estaba consumiendo lentamente desde dentro. Su cuerpo era un reflejo de su estado espiritual, tenso, sobrecargado y al borde del colapso. Tras su caída y durante su transformación, su salud mejoró notablemente. El trabajo físico en el comedor, aunque agotador, era un tipo de cansancio saludable. Las comidas sencillas pero nutritivas reemplazaron los banquetes opulentos y el alcohol. Y lo más importante, la paz interior que encontró se tradujo en un descanso profundo y reparador. Su presión arterial se normalizó y la ansiedad crónica se disipó. Este vínculo entre la salud mental, espiritual y física es innegable. Cuando vivimos en un estado constante de competencia, miedo y ambición desmedida, nuestro cuerpo paga el precio. El cortisol, la hormona del estrés, inunda nuestro sistema, debilitando nuestras defensas y envejeciéndonos prematuramente.
La búsqueda incesante de la riqueza material puede, paradójicamente, empobrecernos en el área más valiosa, nuestra propia vitalidad. La nueva vida de Ricardo, centrada en el servicio, la comunidad y la gratitud, promovía un estado bioquímico completamente diferente. La conexión humana, los actos de bondad y el sentido de propósito liberan oxitocina y serotonina, hormonas asociadas con el bienestar, la calma y la felicidad. Estaba sanando no solo su alma, sino también su cuerpo, sin necesidad de medicamentos ni terapias costosas. Esta es una lección poderosa para un mundo que a menudo nos empuja a sacrificar nuestra salud en el altar del éxito. La historia de Ricardo nos recuerda que el verdadero bienestar es integral. No podemos ser verdaderamente ricos si estamos espiritualmente vacíos o físicamente enfermos. La búsqueda de un propósito y una vida con sentido no es un lujo, sino un componente esencial de una salud robusta y duradera. Con el tiempo, la figura de Mateo se fue apagando como una vela que ha dado toda su luz. Ricardo estuvo a su lado hasta el final, cuidándolo con la misma ternura con la que Mateo lo había acogido años atrás. En su lecho de muerte, Mateo no habló de teología ni del más allá. Simplemente le tomó la mano a Ricardo y le susurró: «Sigue sirviendo la sopa, hijo». Es lo único que importa. La muerte de su mentor fue un golpe duro, pero también una confirmación. Ricardo entendió que la antorcha ahora estaba en sus manos. El legado de Mateo no estaba en sus palabras, sino en la cultura de servicio y amor incondicional que había creado en la parroquia. La tarea de Ricardo era asegurar que esa luz nunca se extinguiera, sino que brillara aún más fuerte para las generaciones futuras. Este paso de la antorcha es un símbolo de cómo funciona la verdadera influencia. El poder de Ricardo como magnate era impositivo. Se basaba en el miedo y la dependencia económica. La influencia de Mateo y la que Ricardo adoptó después era inspiradora. Se basaba en el ejemplo y el amor. El poder controla a las personas, pero la influencia las libera para que se conviertan en su mejor versión. En nuestra propia vida, todos tenemos la oportunidad de ser un Mateo para alguien. No necesitamos ser sabios o santos. Solo necesitamos estar dispuestos a ofrecer un plato de sopa a quien lo necesite. Una palabra de aliento, un oído atento, un acto de bondad sin esperar nada a cambio. Nunca sabemos cuándo un gesto aparentemente pequeño puede ser el catalizador que cambie la vida de una persona para siempre. Así, la historia que comenzó con un hombre en la cima de un rascacielos, solo y arrogante, culmina con una cadena de amor y servicio que se extiende mucho más allá de él. El imperio de Ricardo Vargas se desvaneció, pero el legado de Mateo, continuado a través de Ricardo, se volvió inmortal, demostrando que lo que se da desde el corazón crea ondas que viajan a través del tiempo. La historia de Ricardo también nos obliga a examinar nuestra definición de pobreza y riqueza. En su primera vida, él habría definido a Mateo y a los voluntarios como pobres, ya que carecían de bienes materiales y estatus. Sin embargo, desde su nueva perspectiva, se dio cuenta de que él había sido el verdadero pobre. Era pobre de espíritu, pobre en relaciones auténticas, pobre en paz interior y pobre en propósito. Esta inversión de valores es radical. Nos desafía a mirar más allá de las apariencias. Una persona puede vivir en una mansión y estar espiritualmente en la miseria, mientras que otra puede vivir en la más humilde de las viviendas y poseer una riqueza interior incalculable. La sociedad nos enseña a medir la riqueza con indicadores externos, pero la verdadera medida es interna. La pobreza que Ricardo experimentó en las calles fue, en última instancia, menos dolorosa que la pobreza que sintió en su ático. La pobreza material es una lucha por la supervivencia, pero la pobreza espiritual es una crisis de significado. Una vez que nuestras necesidades básicas están cubiertas, la búsqueda de más riqueza material a menudo sigue la ley de los rendimientos decrecientes. Cada millón adicional le aportaba a Ricardo menos felicidad que el anterior. En contraste, la riqueza espiritual que cultivó seguía la ley de los rendimientos crecientes. Cada acto de servicio, cada momento de conexión, cada paso en su camino de fe no solo le aportaba alegría,
sino que aumentaba su capacidad para experimentar aún más alegría en el futuro. Era una inversión que pagaba dividendos exponenciales en forma de paz y plenitud. Por lo tanto, cuando evaluemos nuestra propia vida, hagámonos la pregunta correcta. No, ¿cuánto tengo?, sino, ¿cuán rico soy en las cosas que realmente importan? ¿Soy rico en amor, en amistad, en compasión, en propósito, en gratitud? Esta es la contabilidad del alma, y su balance final es el único que nos llevaremos cuando dejemos este mundo. Un día, años después de que la fundación se consolidara, el hijo adolescente de Ricardo llegó a casa abatido. Un compañero de clase se había burlado de él por no tener el último modelo de móvil o ropa de marca, llamándolo el hijo del exmillonario fracasado. El chico estaba confundido y herido, enfrentándose a la presión social que equipara el valor con las posesiones. Ricardo no le dio un sermón. En su lugar, lo invitó a acompañarlo a la fundación esa tarde. Juntos sirvieron la cena en el comedor. Vieron el alivio en los rostros de las personas que recibían un plato caliente. Escucharon las historias de un hombre que, gracias al programa de formación, acababa de conseguir su primer trabajo en años y ahora podía alquilar una habitación para su familia. Al final de la noche, de camino a casa, Ricardo le preguntó a su hijo: ¿Quién crees que es más rico, hijo? ¿El chico que tiene el último móvil pero se siente superior humillando a otros? ¿O el hombre que hoy ha recuperado su dignidad y puede volver a casa con la frente en alto para abrazar a sus hijos? La pregunta no necesitaba respuesta. El joven había entendido la lección de una forma mucho más profunda que con cualquier palabra. Este episodio ilustra cómo se transmiten los valores, no a través de discursos, sino a través de la experiencia vivida. Ricardo no le dijo a su hijo qué pensar. Le dio la oportunidad de sentir la diferencia entre la riqueza falsa y la verdadera. Estaba educando a sus hijos no para que fueran exitosos a los ojos del mundo, sino para que fueran personas de valor. Esto nos recuerda que todos somos educadores, seamos padres o no. Nuestras acciones diarias, nuestra forma de tratar a los demás, nuestras prioridades, todo ello envía un mensaje poderoso a quienes nos rodean, especialmente a las generaciones más jóvenes. La pregunta que debemos hacernos es: ¿qué lección enseña mi vida? ¿Es una lección sobre la importancia de acumular o sobre la alegría de contribuir? La ironía final en la vida de Ricardo es que, al dejar de perseguir la felicidad, finalmente la encontró. En su vida como magnate, la felicidad era un objetivo esquivo, un destino que siempre estaba un poco más allá. Después del siguiente contrato, del siguiente millón, del siguiente edificio. Era una búsqueda agotadora que nunca le proporcionó una satisfacción duradera, solo un alivio temporal seguido de un nuevo anhelo. En su nueva vida, la felicidad dejó de ser un destino para convertirse en un subproducto. Surgía de forma natural del acto de servir, de la conexión con su familia, de vivir en alineación con sus valores más profundos. No era una felicidad eufórica y pasajera, sino una contentura serena y constante, una paz que permanecía incluso en medio de las dificultades. Este es un principio psicológico bien documentado. Viktor Frankl lo llamó la autotrascendencia. La felicidad humana se alcanza no persiguiéndola directamente, sino dedicándose a una causa más grande que uno mismo o al amor por otra persona. Es una paradoja. Para encontrarnos a nosotros mismos, primero debemos olvidarnos de nosotros mismos en el servicio a los demás. Ricardo lo experimentó de primera mano. La mayor alegría no la sintió al cerrar un trato de 1.000 millones de euros, sino al ver a una familia reunirse gracias a la ayuda de la fundación, o al recibir un abrazo sincero de alguien cuya vida había cambiado. Esos momentos, desprovistos de cualquier beneficio personal, eran los que llenaban su corazón de una forma que el dinero nunca pudo. Así, su historia nos invita a reevaluar nuestra propia búsqueda de la felicidad. ¿La estamos persiguiendo como un objeto que se puede adquirir? ¿O la estamos cultivando como un jardín a través de acciones diarias de bondad, propósito y conexión? La lección de Ricardo es clara. La puerta a la felicidad se abre hacia afuera. Cuanto más intentamos forzarla hacia adentro, más se cierra. En la etapa final de su vida, Ricardo se dedicó
a una tarea que consideraba crucial: la creación de un programa de mentoría dentro de la fundación. Conectaba a empresarios y profesionales en activo con personas que intentaban salir de la calle, no solo para enseñarles habilidades laborales, sino para reconstruir puentes de confianza entre dos mundos que rara vez interactúan. Creía firmemente que la solución a muchos problemas sociales no residía solo en la caridad, sino en la solidaridad. La caridad, explicaba, puede crear una dinámica de poder entre el que da y el que recibe. La solidaridad, en cambio, es caminar junto al otro, reconociendo una humanidad compartida. Se trataba de derribar los muros de la indiferencia y el prejuicio. Este programa tuvo un efecto transformador no solo en los mentorizados, sino también en los mentores. Muchos de ellos, exitosos pero insatisfechos, experimentaron un cambio de perspectiva similar al de Ricardo. Al conectar con realidades tan diferentes a la suya, empezaron a cuestionar sus propias prioridades y a encontrar un nuevo sentido de propósito en el acto de guiar y apoyar a otro ser humano. Ricardo veía esto como su verdadera obra. No se trataba de edificios ni de fundaciones, sino de conexiones humanas. Entendía que la sanación, tanto para el individuo como para la sociedad, proviene de restaurar los lazos que se han roto. Cada vez que un mentor y un mentorizado encontraban un terreno común, se estaba reparando una pequeña fractura en el tejido social. Su vida, por lo tanto, completó un círculo perfecto. Comenzó construyendo muros para aislarse y terminó construyendo puentes para conectar. Pasó de ser un hombre que usaba a las personas para construir su imperio a ser un hombre que usaba su experiencia para construir personas. Fue la máxima expresión de su redención, la prueba final de que su transformación había sido completa y duradera. Cuando Ricardo falleció a una edad avanzada, no hubo titulares en la prensa financiera. Su muerte no afectó a los mercados bursátiles. Sin embargo, a su funeral acudieron cientos de personas. No eran banqueros ni políticos, sino voluntarios, antiguos residentes del refugio, familias que él había ayudado a reconstruir y los innumerables individuos cuyas vidas había tocado de alguna manera. No se le recordó por los edificios que construyó, sino por el refugio que ofreció. No por los millones que ganó, sino por las vidas que cambió. Elena y sus hijos no hablaron de su éxito empresarial, sino de su bondad, su humildad y el amor incondicional que les había profesado en la segunda mitad de su vida. Su verdadero epitafio no estaba grabado en una lápida, sino en los corazones de la gente que lo amaba. La fundación continuó prosperando, dirigida por una nueva generación a la que él mismo había formado, asegurando que su legado de servicio perduraría. La historia de su vida se convirtió en la leyenda fundacional de la organización, un recordatorio constante de que su misión no era solo aliviar la pobreza material, sino también la pobreza espiritual, tanto en quienes recibían ayuda como en quienes la daban. Así, el empresario que lo perdió todo descubrió una verdad que trasciende cualquier religión o filosofía. El valor de una vida no se mide por su duración ni por sus acumulaciones, sino por su donación. La pregunta final que nos deja su historia no es sobre el dinero o el éxito, sino sobre el amor. ¿Cuánto hemos amado? ¿Cuán bien hemos servido? Esa es la única contabilidad que importa. En el silencio final, la lección resuena con una claridad absoluta. La fe no es una póliza de seguro contra el sufrimiento, sino la brújula que nos guía a través de él. Y la verdadera riqueza, la única que perdura, es aquella que se regala. Ricardo Vargas perdió una fortuna, pero ganó su alma, y al hacerlo, nos dejó el mapa de un tesoro que todos podemos encontrar. El viaje de Ricardo Vargas no es una anomalía, sino un arquetipo. A lo largo de la historia, innumerables relatos nos hablan de una dinámica similar: la caída del orgullo y el renacimiento a través de la humildad. Desde parábolas antiguas hasta biografías modernas, el patrón se repite. Esto sugiere que no se trata de una simple historia moralizante, sino de una verdad fundamental sobre la condición humana y el camino hacia la madurez espiritual. Nuestra sociedad moderna, con su énfasis en el individualismo y el éxito material, a menudo nos empuja en la dirección opuesta. Nos anima a construir identidades basadas en logros externos, lo que nos hace increíblemente frágiles.
Cuando esos logros desaparecen, como le ocurrió a Ricardo, corremos el riesgo de sufrir un colapso existencial. Su historia es una advertencia contra la construcción de nuestra casa sobre la arena. La alternativa que nos presenta es construir sobre la roca de los valores intrínsecos, la compasión, la integridad, el servicio, la conexión. Estos no dependen de las circunstancias externas. Nadie puede arrebatarnos nuestra capacidad de ser amables o de actuar con integridad. Anclar nuestra identidad en estos valores nos proporciona una estabilidad y una resiliencia que ninguna fortuna puede comprar. La transformación de Ricardo también destaca la importancia de la comunidad. Su aislamiento en la cima era una forma de prisión autoimpuesta. Fue solo al conectar con la comunidad de la parroquia, al permitirse ser vulnerable y aceptar ayuda, que su sanación pudo comenzar. Esto contrasta con el mito del héroe solitario. La verdadera fuerza y el crecimiento casi siempre ocurren en el contexto de relaciones de apoyo. En última instancia, el relato de Ricardo nos invita a una introspección profunda. ¿Dónde estamos depositando nuestra fe? ¿En la volatilidad del mercado, en la opinión de los demás, en nuestro propio ego falible, o en principios más duraderos y universales? La respuesta a esta pregunta no solo definirá cómo enfrentamos las crisis, sino también la calidad y el significado de cada uno de nuestros días. Al considerar la aplicación de estas lecciones, es importante evitar la trampa del todo o nada. No es necesario abandonar nuestra carrera o donar todas nuestras posesiones para vivir una vida con más sentido. El cambio de Ricardo fue extremo porque su situación era extrema. Para la mayoría de nosotros, la transformación puede y debe ser mucho más sutil e integrada en nuestra vida cotidiana. Se trata de un cambio de prioridades. Por ejemplo, al tomar una decisión profesional, además de considerar el salario y el prestigio, podemos empezar a preguntarnos: ¿este trabajo me permite contribuir de forma positiva? ¿Se alinea con mis valores? ¿Me deja tiempo y energía para mis relaciones y mi bienestar? Añadir estas preguntas a la ecuación puede cambiar drásticamente el rumbo de nuestra carrera. En nuestras relaciones personales podemos practicar la riqueza de la atención. En un mundo lleno de distracciones, ofrecer a alguien nuestra presencia plena y sin interrupciones es uno de los regalos más valiosos que podemos dar. Dejar el móvil a un lado durante la cena, escuchar activamente sin planear nuestra respuesta, estar presentes para nuestros seres queridos. Estos son actos de amor que construyen una inmensa riqueza relacional. Incluso en nuestro consumo podemos aplicar esta filosofía. Antes de comprar algo, podemos preguntarnos: ¿realmente lo necesito? ¿Me aportará una alegría duradera o solo una satisfacción momentánea? ¿Su producción fue ética? Este consumo consciente nos libera de la rueda de hámster de la acumulación y nos permite usar nuestros recursos de manera más intencionada, quizás liberando fondos para donar a causas que nos importan. La lección final, por tanto, no es un llamado a la pobreza material, sino a la riqueza integral. Es un llamado a alinear nuestras acciones diarias, en el trabajo, en la familia, en la comunidad, con nuestros valores más profundos. Es en esa alineación, en esa coherencia entre lo que creemos y lo que hacemos, donde reside la fórmula para una vida no solo exitosa, sino también plena y significativa. En conclusión, la narrativa de Ricardo Vargas es un poderoso testimonio de que nunca es tarde para cambiar. Su vida nos demuestra que no estamos definidos por nuestros peores errores, sino por nuestra capacidad para aprender de ellos y levantarnos con una nueva sabiduría. La redención no es la ausencia de cicatrices, es la transformación de esas cicatrices en fuentes de fuerza y empatía. Nos recuerda que las crisis más profundas pueden ser portales hacia nuestros mayores crecimientos. A menudo, es en la oscuridad donde aprendemos a apreciar la luz. ¿Es en la pérdida donde descubrimos lo que es verdaderamente valioso? Si estás atravesando un momento difícil, la historia de Ricardo puede ofrecerte una perspectiva de esperanza. Este podría no ser tu final, sino el doloroso comienzo de tu verdadero yo. La fe, tal como la descubrió Ricardo, no es una creencia pasiva, sino una acción valiente. Es la elección de confiar en la bondad,
de servir a los demás y de buscar un propósito más allá de nuestro propio beneficio, incluso cuando el mundo nos dice que eso es una locura. Es la fuerza silenciosa que nos permite encontrar significado en el caos y paz en medio de la tormenta. Te invitamos a llevar contigo la esencia de esta historia, no como un mero relato, sino como una pregunta viva en tu corazón. ¿Cómo puedes, en tu propia esfera de influencia, servir la sopa? ¿Cómo puedes transformar tus propias heridas en puentes de conexión? ¿Y cómo puedes empezar, hoy mismo, a construir una vida cuya riqueza no pueda ser medida por los bancos, sino por el impacto positivo que dejas en el mundo? Porque al final, la lección más grande que Ricardo aprendió y que su historia nos lega es simple pero profunda. La fe vale más que cualquier fortuna. No porque prometa riquezas en otro mundo, sino porque nos enseña a encontrar el cielo en este, a través del simple, humilde y revolucionario acto de amar y servir a nuestro prójimo. Su influencia no se limitaba a las paredes del comedor social. La historia de su transformación comenzó a circular en sus antiguos círculos empresariales, susurrada primero como un rumor increíble y luego como una leyenda inspiradora. Algunos de sus excompetidores, hombres que solo conocían su faceta implacable, no podían comprender el cambio. ¿Cómo podía el tiburón de las finanzas, el hombre que medía el éxito en cifras de 7 dígitos, encontrar satisfacción en servir sopa a desconocidos? Para ellos era una locura, una caída en desgracia de la que nunca se recuperaría. Sin embargo, para otros, especialmente para aquellos más jóvenes que habían trabajado para él, la historia de Rodrigo se convirtió en un faro. Veían en su viaje un recordatorio de que la carrera corporativa no lo era todo. Se preguntaban si sus propias vidas, llenas de estrés y ambición desmedida, estaban verdaderamente completas. Rodrigo, sin saberlo, estaba sembrando semillas de duda sobre el evangelio de la riqueza material. Él no buscaba esta atención. Su vida ahora era deliberadamente pequeña, centrada en el presente y en la persona que tenía delante. Pero el poder de un testimonio auténtico es innegable. La gente se sentía atraída por su paz, por la luz en sus ojos que el dinero nunca pudo comprar. Era la serenidad de un hombre que había perdido el mundo entero para, finalmente, encontrar su propia alma, un tesoro que ninguna crisis económica podría arrebatarle jamás. Su antiguo yo habría despreciado esta nueva vida como una debilidad. Habría visto la compasión como una vulnerabilidad y la fe como un consuelo para los fracasados. Pero ahora entendía que la verdadera fuerza no residía en dominar a otros, sino en elevarlos. Cada plato que servía, cada palabra de aliento que ofrecía, era una inversión en una moneda mucho más valiosa que el oro, la humanidad compartida. Esta nueva forma de riqueza, intangible y profunda, comenzó a generar dividendos inesperados. No se trataba de dinero ni de poder, sino de conexiones humanas que sanaban su pasado. Un día, una figura de su antigua vida, alguien a quien nunca esperó volver a ver, apareció en la puerta del comedor, no buscando comida, sino buscando al hombre en el que Rodrigo se había convertido. Era Marcos, su antiguo director financiero, el hombre que había intentado advertirle sobre las inversiones de alto riesgo y a quien Rodrigo había despedido con desdén. Marcos no vestía sus caros trajes de Savile Row, sino ropa sencilla. Su rostro, antes tenso y preocupado, ahora mostraba una curiosidad cautelosa. Se acercó a Rodrigo, quien estaba secando platos, y esperó en silencio hasta que éste levantó la vista y lo reconoció. No hubo reproches en la mirada de Marcos, solo una pregunta silenciosa. Rodrigo dejó el paño a un lado y le ofreció una sonrisa genuina, una que Marcos nunca había visto en los años que trabajaron juntos. «Marcos, qué sorpresa verte por aquí», dijo con una calma que desarmó por completo a su ex empleado. Lo invitó a sentarse y le sirvió un café, como si fueran dos viejos amigos reencontrándose después de mucho tiempo. Marcos le contó que había leído un artículo sobre él en un periódico local, la historia del magnate caído que encontró la redención en un comedor social. Al principio pensó que era una farsa, una estrategia para limpiar su imagen. Pero algo en la historia resonó con él, con el vacío que sentía en su propia vida exitosa. Había venido, no para juzgar, sino para entender
cómo Rodrigo había encontrado una paz que a él se le escapaba. Rodrigo no le dio un sermón ni le habló de milagros. Simplemente compartió su experiencia con honestidad. Habló del abismo de la desesperación, del silencio en el que finalmente pudo escuchar una voz que no era la de su ego, y de la lenta y difícil reconstrucción de su identidad. Habló de la fe no como una fórmula mágica, sino como un ancla en la tormenta, la certeza de que incluso en la oscuridad no estaba solo. Al final de la conversación, Marcos tenía lágrimas en los ojos, no de pena por Rodrigo, sino de una profunda conmoción personal. Vio que su antiguo jefe, el hombre que lo había perdido todo, en realidad había ganado algo que el dinero no podía comprar. Se despidió dándole un abrazo, un gesto que habría sido impensable en su vida anterior, y le dejó una promesa de volver, no como un espectador, sino como un voluntario más. La vida de Rodrigo se convirtió en un testimonio silencioso, pero poderoso. Ya no estaba en las portadas de las revistas de negocios, pero su historia inspiraba a más personas que cualquiera de sus antiguos logros. Su legado ya no sería una torre de cristal con su nombre, sino las vidas que tocaba, las almas que consolaba y la esperanza que encendía en los corazones de quienes, como él, se sentían perdidos en un mundo obsesionado con lo material. Descubrió que la verdadera prosperidad no se mide por el saldo de una cuenta bancaria, sino por la riqueza de las relaciones y la profundidad de la paz interior. Aprendió que el valor más grande no reside en lo que acumulamos para nosotros mismos, sino en lo que damos a los demás. Su caída no fue el final de su historia, sino el comienzo de su verdadero propósito, un propósito forjado en el fuego de la adversidad y cimentado en la roca de la fe. Hoy, Rodrigo no tiene un imperio, pero posee un reino que no es de este mundo, construido sobre los cimientos del amor, el servicio y la gratitud. Su viaje nos recuerda una verdad eterna. A veces, debemos perderlo todo para darnos cuenta de lo que realmente importa. La mayor fortuna no está en las cosas que poseemos, sino en la fe que nos sostiene cuando no nos queda nada más. Si esta historia ha resonado contigo, si alguna vez has sentido que buscabas algo más allá del éxito material, comparte tu experiencia en los comentarios. A menudo, es en nuestras historias compartidas donde encontramos la mayor fuerza y la confirmación de que no estamos solos en nuestro viaje. Tu testimonio puede ser la luz que otra persona necesita para encontrar su propio camino, porque al final del día, la pregunta más importante no es ¿cuánto tienes?, sino ¿quién eres cuando lo has perdido todo? Para Rodrigo, la respuesta fue clara. Era un hombre que, en su bancarrota, finalmente se había encontrado a sí mismo, descubriendo que la fe es y siempre será el único tesoro que nunca pierde su valor.